Padre, gracias porque tenemos esta oportunidad, este gran privilegio de reunirnos como iglesia y poner en alto tu palabra, Señor. Exaltar tu nombre, pero también poner tu palabra como autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar con oídos atentos y entender en cuanto a la importancia de este tema que vamos a ver, la resurrección, Señor, y pedirte que nos des gracias, que podamos estar atentos y Padre, de acuerdo a cómo escuchamos, ese va a ser el estado eterno de nuestra alma. Así que te pido que hagas una obra en nuestro corazón. Úsame, Señor, esta mañana en lo que se ha preparado, estudiado, Señor, que esto pueda ser de provecho para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, la resurrección de Cristo es un tema central en el Evangelio. Cuando nosotros miramos el Evangelio hay algunos hechos históricos. Por ejemplo, su encarnación. Claro, si Él no se hubiese encarnado, nunca hubiese podido pagar el precio. Su muerte en la cruz es un hecho histórico del Evangelio, pero su resurrección y ascensión también lo son. Y a veces se le da muy poco cuidado a esta parte. Todos entendemos, como Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, donde vemos a Cristo tomando forma de hombre, primera humillación, donde vemos a Cristo obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz, humillación total, no podía descender más bajo. Y cuando vemos toda la cronología y todos los episodios alrededor de la cruz, tanta gente despreciando a Cristo, el Salmo 22 lo describe muy bien, ¿no? Eran como perros, como toros, eran personas tirando sus dardos hacia el Señor. Todo era humillación en ese momento. Pero a partir de la resurrección cambia el panorama. Porque a partir de la resurrección todo va a ser exaltación. Y la resurrección es el primer paso hacia esa exaltación gloriosa donde un día todos van a tener que arrodillarse delante del Señor. A partir de aquí, de ese domingo de resurrección, la historia cambia. Nunca más Cristo va a ser humillado. Claro, Él va a volver, pero ya no va a volver como ese cordero manso a ofrecer su reino, sino que lo va a imponer en la tierra y va a destruir a sus enemigos. Así que tenemos que pensar eso cuando pensamos en la resurrección. Ahora, la resurrección de Cristo es singular en este sentido. Pablo dijo que Él es las primicias de los que durmieron y Colosenses también Pablo dice que Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de esta manera. Pero ¿te acordás? Hubo otras personas que resucitaron antes de Cristo, ¿no? Lázaro, por ejemplo. Claro, pero el hecho de la resurrección de Cristo no es solamente que su parte inmaterial se reunió otra vez con su parte material, su alma con su cuerpo. No, no es solamente eso, sino que la resurrección de Cristo exaltó aún su cuerpo glorificado. Este es el modelo de la resurrección y tenemos bastante información acerca de cómo fue su cuerpo resucitado, porque la naturaleza de la resurrección de Cristo se va a elevar hacia el nivel más alto en su cuerpo y alma unidos nuevamente, ¿no? Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, si lo tenés ahí, yo si no te lo leo, esto es introducción nada más. Dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Acá nos da Pablo los matices de cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado basado en la resurrección de Cristo. Él es la primicia. Él toma la iniciativa, la delantera en la resurrección del creyente. Todos vamos a resucitar conforme a estas descripciones. Así que el cuerpo del creyente va a ser incorruptible, dice en primer lugar. Esto es incapaz de deteriorarse. Hoy tu cuerpo va avanzando hacia el final. Va pasando los días y tu hombre exterior se va deteriorando día a día. Pero en un momento, con ese cuerpo glorificado, ya eso no va a ser una realidad. Y dice que va a ser un cuerpo glorioso. Eso significa que va a brillar por la gloria celestial. También dice que va a ser poderoso. Y de eso podríamos hablar mucho, ¿no? Y vemos cómo Cristo tenía un cuerpo físico, pero poderoso. Se transportaba de un lugar a otro en muy poco tiempo. Incluso cuando se le aparece a los discípulos que estaban encerrados ahí, podemos intuir que traspasó las paredes sin ser un espíritu.
Era un cuerpo de carne y hueso, pero un cuerpo poderoso. También es un cuerpo espiritual. No significa que es un espíritu el creyente resucitado. Eso no es lo que quiere decir el texto. Espiritual no significa espíritu. ¿Te acordás cuando Pablo exhorta a los creyentes? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Qué son espíritus? ¿Esos que tenían que restaurar al creyente? No, sino que eran espirituales, que estaban dedicados a las cosas de Dios. Este cuerpo espiritual va a estar adaptado y preparado como un instrumento del Espíritu. A eso se refiere. Así que el creyente va a resucitar siguiendo el orden de la resurrección de Cristo. Y este tema es muy importante, hermanos. No solamente información que nos asombra cómo van a ser nuestros cuerpos un día, sino que a este pasaje sí quiero que me acompañes en 1 Corintios 15, versículo 14 al 19. El año pasado o el anteaño pasado estudiamos estos textos porque tenemos que pensar, bueno, yo creo en la muerte de Cristo, pero bueno, la resurrección es algo medio místico, algo un poco... No es normal hablar de la resurrección, ¿no? ¿Vos viste a un muerto resucitar alguna vez? Bueno, quizá no. Entonces, esto de la resurrección me parece más bien un cuento mitológico, bíblico. Pero quiero decirte que no es así. Y hay consecuencias muy graves si es que Cristo no resucitó. Es glorioso que Él haya resucitado, pero es una tragedia que Él no lo haya hecho. Y mirá lo que va a decir Pablo. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es vano, es hueca. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mirá, Pablo está diciendo que toda su predicación es vana. Los apóstoles predicaron en base a la resurrección, así que todo lo que ellos enseñaron es vano. Carece de solidez, es puro ruido, palabras infladas, pero que no le sirven a nadie. Pablo está tirando abajo toda la predicación si Cristo no hubiese resucitado. Y pensemos, durante toda la historia de la iglesia, más de 2000 años, todo lo que se dijo en cuanto a Cristo es una farsa si es que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque todo carece de valor. Porque Dios no dijo lo que Él no pudo hacer, lo que dijo que iba a hacer, que era resucitar a Cristo. Así que todo lo que podemos decir es pura palabrería. Y lo que dijo Johnny de que este tiempo es el más importante para nuestra alma, no lo tomes tan así. Esto no es tan trascendente. Tenés la opción de escuchar o no escuchar, o podés escucharlo como escuchás cualquier otro discurso, como mirás quizá un video entretenido en YouTube. Es lo mismo, no tiene una trascendencia eterna si es que Cristo no resucitó. Y vos podés sentarte ahí, escuchar con una mente pasiva, distraída, y después fíjate qué te sirvió, qué no te sirvió, qué te hizo bien y qué no te hizo mal. Nada es relevante porque al final de cuentas son opiniones humanas si Cristo no resucitó. Decimos que la predicación fiel es lo que puede restaurar el alma, lo que puede santificar y lo que puede salvar a una persona. Pero en realidad no es tan así, porque carece de valor ya que Cristo no resucitó. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos algo, ¿no? A la hora de escuchar al menos. ¿Cómo es que estoy escuchando la predicación fiel? ¿Cómo es que estoy escuchando la palabra de Dios? Como si Cristo hubiese resucitado, con esa tenacidad y esa atención, sabiendo que de eso depende mi vida. Pablo dice que si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos, somos impostores, que pretendemos dar un mensaje que no existe, pero a su vez nuestra doctrina es vana, no importa lo moral que podamos parecer. Es una religión falsa, como tantas otras religiones falsas que se profesan en el mundo, ¿no? Que entretienen a los hombres para calmar un poco sus conciencias. Pero al final, Pablo dice, estamos en nuestros pecados. Todos van a perecer. Si Cristo no resucitó, nadie en verdad es salvo del pecado.
Y todo lo que se predica sobre la fe y el arrepentimiento es una mentira. Así que si has venido por años a la iglesia y no te has rendido a Cristo todavía, está bien. ¿Para qué te vas a entregar a una causa de alguien que ya murió hace más de 2000 años y no pudo resucitar? Sin la resurrección, el cristianismo es un camino oscuro y temerario. ¿Por qué? Porque hay gente que está dando su vida por una mentira. Y eso no es lo más grave, sino que está invitando a otros a entregarse con todo su ser a este evangelio. Pero si Cristo no resucitó, esto es peligroso. Y está bien que las personas que contemplan al creyente tengan lástima, porque están dando su causa por una tontera, ¿no? Por una tontería. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Es como que él pone ahí el corazón del evangelio. Si ustedes derriban la resurrección, si pueden contraargumentar esto, si pueden invalidar este hecho histórico, acaban con el cristianismo y con todo lo que el cristianismo pretendía alcanzar. Pero creemos y sabemos que Cristo resucitó. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por tanto, la predicación no es vana. Cuando se predica la palabra y la recibimos con mansedumbre, es porque Cristo va a usar esa predicación para transformar nuestra vida, ya que Él tiene poder porque venció la muerte, resucitando al tercer día, ¿no? Así que nada es en vano, ya que Cristo resucitó. Nuestra confianza en Él tiene que ser firme y podemos descansar en una salvación segura. No estamos muertos en nuestros pecados. Y en lugar de tenernos lástima, tenemos que ver la realidad de que somos las personas más bendecidas de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es verdad. Él resucitó de entre los muertos. Así que, ya que Cristo resucitó, en esta mañana, si no tenemos un corazón conforme al Cristo vivo, necesitamos arrepentirnos del pecado y seguir al Cristo resucitado. La convalidación de todo el Evangelio, hermanos, es el hecho histórico de la resurrección. Y acá Pablo nuevamente se pone en una posición vulnerable. Tenés que estar muy confiado para decirle a tus enemigos, si me vences en esta área, acabas conmigo. Tenés que estar muy seguro y tenés que tener mucha evidencia comprobable para saber que no van a derrotar tus argumentos. Nadie haría eso. Bueno, vos querés destruir al cristianismo, empezá por donde vos quieras. Y Pablo le dice, empiecen por la resurrección, porque ahí se termina todo el cristianismo. Eso es lo que hace Pablo acá. Y durante largos años en la historia se han armado debates, se han escrito libros, incluso se han hecho películas para desacreditar la veracidad de la resurrección. Podemos ver un mundo que está dividido por un montón de cosas, pero para negar la resurrección han unido sus fuerzas para minimizar esto y para contrarrestar esto, ¿no? ¿Y a partir de cuándo? A partir del primer día de la semana. A partir de la resurrección de Cristo, las fuerzas del mal ya se pusieron de acuerdo para destruir este tema, ¿no? Debemos reconocer que si bien es cierto que la resurrección de Cristo valida todo el Evangelio, y hacen, entre comillas, hacen bien en atacar este punto los enemigos del Evangelio, también es cierto que no pueden negar la resurrección sin caer en una contradicción lógica o en un absurdo total. Nadie que sea honesto intelectualmente, no estoy hablando ni siquiera que tenga fe, nadie que sea honesto intelectualmente y que investiga con seriedad sobre el asunto va a llegar a la conclusión de que la resurrección es una mentira. Hay veracidad en esto y nadie lo puede negar sin quedar como un mentiroso. Así que hoy, en esta mañana, vamos a ver algunos argumentos contundentes acerca de la resurrección. El objetivo es fortalecer nuestra fe. Hermanos, nosotros hemos abrazado una fe comprobable, una fe histórica. Por fe confiamos en Cristo, pero no creemos en un mito. Pero esto tiene que impactar nuestra vida. Así como los discípulos creyeron en la resurrección y estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor, por esta causa, y predicaron al Cristo resucitado, eso mismo Dios espera de nosotros en esta mañana, que entreguemos todo por el Evangelio. Esto nos tiene que alentar y recordar que como iglesia abrazamos la verdad. Lo primero que podríamos decir, y en forma breve, sería el primer argumento, ¿no? Pero todavía no está ahí en el bosquejo. ¿Por qué creemos en la resurrección? ¿Sabes por qué creemos en la resurrección? Porque es verdad. Fin
del asunto. Esto es verdad y yo quiero creer en la verdad. Ahora vamos a comprobar esta verdad. Lo primero que tenemos que contestar ahí es que la resurrección fue predicha por los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento predicaron de la resurrección de Cristo. Y cuando vos mirás la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento, vas a ver cómo los textos se van entrelazando uno tras otro y todos hablan, todos tienen esta esperanza. Ahí en Salmo 16, acompáñame en tu Biblia, vamos a ver a David profetizando acerca de la resurrección de Cristo y lo dice de una forma muy, muy clara. En Salmos 16. Dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjate, acá dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es, no vas a permitir que yo me pudra en el sepulcro. ¿Y qué pasó con David? Fue sepultado, ¿no? ¿Y se corrompió su cuerpo? Sí, se corrompió. Entonces David no estaba hablando de él mismo, sino que este es un salmo mesiánico. Él está hablando de Cristo. Y así lo va a entender Pedro, porque fíjate ahí en el primer discurso, en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Tenemos varios versículos, si te distraes buscarlos, no te distraigas con eso, yo te lo voy a leer. Hechos capítulo 2, versículo 25. Dice, porque David dice de él, o sea, hablando de Cristo, ¿no? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo en tu presencia, en tu presencia. Acá Pedro explica que David no está hablando de sí mismo, porque David había muerto y todavía la tumba estaba con ellos en Jerusalén. Pero el versículo 29, fíjate, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para sentarse en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Tremendo, tremendo. Salmo 16 habla del Mesías, del descendiente prometido de David. Y David profetiza que el alma de Jesús no sería dejada en el Seol, la morada de los muertos, ni vería corrupción. Significa que su alma y su cuerpo iban a resucitar, ¿no? Y ahí también tenemos otra cita en Hechos, yo te lo busco. Mientras Pablo estaba predicando ahí en Antioquía, el apóstol va a citar el Salmo 2 y el Salmo 16 como predicciones acerca de la resurrección de Cristo. Y en Hechos 13, 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35, por esto dice también en otro salmo, refiriéndose al 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y el versículo 37, fíjate la razón,
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Él lo vio. Mas aquel a quien Dios levantó, o sea, resucitó, no vio corrupción. No vio corrupción. Es tremendo. Estos fueron escritos, estos salmos, 1000 años antes de que ocurra el evento. 1000 años antes. Y cada uno interpreta la resurrección como un hecho histórico, físico, verídico, real. Ellos no están hablando de manera mística acá. Están hablando de un cuerpo de carne que iba a resucitar. Era una experiencia real. Y los autores del Nuevo Testamento se aferraron a una profecía que tenía 1000 años. Y ahora pasaron 2000 años más. Hace 3000 años se escribió esto. Así que acá podemos aprender de este argumento un principio muy bueno para nuestra vida. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, cierto. ¿Por qué? Porque así está profetizado. Porque así fue profetizado 1000 años antes de que suceda el evento. ¿Y por qué podemos estar tan confiados en que eso sucedió así? Porque la palabra de Dios es confiable, es infalible. Y ya que está profetizado y dijo que esto va a pasar y pasó, podemos tener el primer argumento. Ahora, si negamos la resurrección, lo que tenemos que hacer es poner en duda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Pero la veracidad de la palabra de Dios va de la mano con la veracidad de la resurrección. Y esta es la primera razón por la cual creemos en la resurrección. Porque Dios lo dijo en su palabra y Él no miente, no puede mentir. Y esta es la voz de Dios. Y Él dijo que iba a resucitar. Si la palabra de Dios tendría al menos una falla en todo lo que dice, una sola, entonces podríamos desacreditar la resurrección. Pero puesto que es infalible, no tiene error en su totalidad, como ninguna particularidad, entonces podemos estar seguros de lo que dice. Es muy simple desacreditar la resurrección. Ni siquiera tenés que desacreditar la resurrección. Tenés que desacreditar cualquier cosa de la palabra de Dios para quitar la confiabilidad en esto también. Pero nadie lo va a poder hacer. La Biblia es la palabra de Dios porque es un libro perfecto. Hermano querido, no hay nada perfecto en este mundo excepto la palabra eterna de Dios. Eso es lo único que se mantiene sin error. La Biblia es la única verdad absoluta. Es lo único que uno puede decir. Esto es así en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las épocas. No importa lo que avance el ser humano, las verdades de este libro van a permanecer. Y este principio nos estimula a una confianza y dependencia en su palabra. Cada cosa que Dios dice es verdad. Así que deberíamos amar este libro, hermanos. Deberíamos conocer este libro para poder obedecer este libro y así glorificar al Señor. No solo las profecías son verdad, pero cada cosa que dice la palabra son verdades indiscutibles. Por ejemplo, todo lo que dice en cuanto al hombre, en cuanto a la masculinidad, todo lo que dice en cuanto a la mujer, todo lo que dice en cuanto a la paternidad, la maternidad, los hijos, la crianza, la formación de una persona, el trabajo, las finanzas, la condición del hombre, la salud, la enfermedad, el matrimonio, la soltería, la ancianidad. Podemos hablar tantas cosas donde la palabra de Dios es autoridad y es suficiente. ¿Por qué? Porque es perfecta, es infalible. Y dijo que Cristo iba a resucitar 1000 años antes de que suceda ese evento. Y fue así como lo entendieron los destinatarios originales 1000 años antes, como lo entendió también Pedro, y después lo relaciona y lo predica. Así que, ¿por qué creemos en la resurrección? Bueno, porque la resurrección fue predicha por los profetas. Pero en segundo lugar, la resurrección fue predicha por Cristo mismo. Jesús mismo nunca predijo su muerte sin añadir que se levantaría de entre los muertos. Él describió su resurrección venidera como una señal. ¿Señal de qué? De que Él era Dios. Este era el milagro que atestiguaba su deidad. La primera referencia que encontramos de Cristo en una declaración en cuanto a la resurrección es cuando Él dijo de su cuerpo, como refiriéndose a un templo, ¿te acordás? Cuando Él
Dice, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, que los fariseos no entendieron nada. Pero Jesús, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del templo de su carne, ¿no? De su cuerpo. Y Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho en ese momento. Después que fue resucitado, los discípulos entendieron su significado, ¿no? Cuando lo vieron. Había mucha tristeza en el corazón de los discípulos. Ahora ya vamos a ver eso, cómo eso en parte cegaba y nublaba las palabras acerca de la resurrección, pero terminaron creyendo en ese momento. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Vamos a ver unas implicaciones en ese pasaje en cuanto a la resurrección también. Mateo 12. ¿Te acordás la cena ahí? Los fariseos van a pedir, los judíos pidieron señal de quién era Jesús. Y él podía haber hecho algún milagro, ¿no? Que nadie hizo en la historia y podía haber dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, mirá el milagro que hice. Pero lo que Jesús le va a decir, el versículo 38 al 40, es decir, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, le pidió señal, los judíos le piden señal de quién era él, por qué hacía lo que hacía, y Jesús le cuenta la narrativa de Jonás. Aprovechá la oportunidad, hace un milagro, hace algo que nadie haya visto jamás. Pero Jesús va a utilizar la narrativa de manera ilustrativa para mostrar un punto, y es la resurrección. Claro, para este momento Jesús ya había demostrado que Él era el Rey prometido. Él había manifestado todos los derechos que tenía el reino. Había expuesto cada derecho judicial, moral, legal, espiritual, todo. Y Él había ofrecido el reino. Pero el reino fue rechazado en las palabras de los fariseos. Todos los milagros que Cristo había hecho, ¿sabes a quién se lo atribuían? A Satanás. Ellos decían, vos hacés los milagros en el poder de Satanás. Así que, ¿para qué va a ser un milagro más? ¿Para qué haría un milagro más para demostrar su deidad si ellos no estaban dispuestos a aceptar quién era Cristo? Entonces lo que les da es una profecía. Toma la narrativa como una ilustración y Él les muestra que Él va a resucitar. Y acá lo que hace Cristo es algo parecido a lo que hace Pablo, ¿no? ¿Ustedes quieren saber quién soy yo? Bueno, lo que va a demostrar quién soy yo es la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, se caía abajo todo también. Todo lo que pudo haber resucitado a Lázaro, pero no era el Mesías si Él no resucitaba. Así que es tremendo esto lo que está haciendo Cristo, que es lo que Pablo entendió también. En Romanos 1:4, te lo leo, dice que fue declarado Hijo de Dios, esto es Jesús, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este hecho histórico hace que Cristo sea declarado Hijo de Dios, con poder. Así que Jesús, Él predice la resurrección y la pone en un lugar clave. Esto no es un hecho aislado al Evangelio, es central. La resurrección es céntrica a nuestra fe, hermanos, no es secundaria, es primaria. No es accidental, es esencial esto. Sin la resurrección física de Cristo no tenemos nada. Por eso es tan importante tratar este tema. Y Jesús lo pensó así, Pablo lo pensó así, Pedro también lo pensó de esta misma manera. Ahí cuando los discípulos, ahí en Mateo capítulo 16, estaban en Cesarea de Filipos y pregunta a Cristo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y hay una declaración ahí gloriosa, esa confesión. A partir de esa confesión es que Cristo empieza a hablar claramente y con más frecuencia acerca de su muerte y su resurrección venidera. A partir de acá vas a ver a Cristo hablando todo el tiempo que se iba a levantar de entre los muertos. Fíjate el versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto,
y resucitar al tercer día. Fíjate, desde ese momento, a partir de la declaración de sus discípulos, ¿no? El capítulo 17, versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas nada a nadie de la visión. Acá habían visto la transfiguración, la gloria de la segunda venida. Y les dijeron: no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y el versículo 22, fíjate, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y así podemos ver varios versículos más, los tenés anotado ahí, pero ellos se llenaron de tristeza con este hecho. Pero Jesús le está diciendo también que iba a resucitar. Pero está la muerte acá, ¿no? Y la muerte no es algo lindo. Aún a aquellos que tienen una mejor esperanza. La muerte no es algo que el Señor haya diseñado desde el principio. La muerte es consecuencia del pecado. Así que nos duele cuando alguien muere. Y es algo que el Señor tiene que restaurar en nuestro corazón y traer consuelo. Y el corazón de los discípulos también necesitaba en parte este consuelo. ¿Por qué Jesús empieza a hablar mucho más en este tiempo acerca de la resurrección? Vamos a ver dos razones. En primer lugar, Él quiere prepararlos para este evento trascendente. La muerte no tenía que tomar a los apóstoles por sorpresa, porque todo estaba determinado en el plan providencial de Dios, en todos los detalles acerca de esa muerte. Así que la esperanza de los discípulos no iba en que Cristo no moriría, sino en que Él iba a resucitar. La esperanza de los discípulos iba más allá de la misma muerte. Ellos también tenían que esperar esa resurrección. Así que Jesús está pastoreando y está preparando el corazón de los discípulos, anticipándole este hecho, ¿no? Aún a pesar de todo, ellos se escandalizaron, ellos tuvieron mucho temor y mucha tristeza, ¿no? Pero Jesús hizo lo que tenía que hacer con sus corazones. En segundo lugar, la fe de ellos había madurado bastante para ahora entender mejor acerca de esta doctrina de la resurrección. Al menos habían pasado un poco más de 2 años, o quizá 3, y ahora pueden entender mejor y tratar con esta revelación asombrosa, relacionando todo lo que ellos ya sabían del Antiguo Testamento. La fe de ellos tenía que ser suficientemente robusta para descansar en las promesas de Dios, que Él iba a resucitar. Aunque, como dice Juan capítulo 20, todavía no entendían bien en cuanto a la resurrección. Pero Jesús hizo todo para preparar el corazón de aquellos que habían decidido seguirle. Acompáñame ahí, o te leo Marcos capítulo 9, versículo 31 y 32. Dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué cosas habrá cargado el corazón de los discípulos, ¿no? Que no querían preguntar acerca de esto. Es como cuando nosotros pienso: no quiero hablar de la muerte. No quiero hablar de la muerte porque esto me da miedo, ¿no? Y quizá puede ser algo así, ¿no? Hermanos, hemos considerado este tema para Cristo era importante. Preparar el corazón de sus discípulos era importante en cuanto a la resurrección. ¿Hemos considerado nosotros suficiente acerca de este asunto? ¿Le hemos dado el valor que merece esta verdad central en el Evangelio? Tenemos que entender que un entendimiento claro acerca de este tema nos va a llevar a pensar en lo eterno. Cuanto más manejemos el tema de la resurrección, nuestra mente va a estar concentrada en las cosas que trascienden esta vida. Pablo dice que así como Cristo fue resucitado, de la misma manera, la persona que haya puesto su esperanza en Él, en ese Cristo vivo, va a resucitar para vida eterna. Esto no solo provee descanso para el futuro, sino que también provee aliento y fortaleza para servir a Dios hoy. Servimos a un Dios vivo. No tendríamos que caer en esos desánimos profundos que muchas veces frecuentamos, ¿no? Porque Cristo está vivo. Creer en un Cristo vivo da sentido de propósito a todo lo que hacemos.
Un día Él nos va a dar la recompensa. Servir a un Dios vivo hace que todo lo que hagamos motivados por su gloria no sea en vano. Creer a las palabras de Cristo acerca de la resurrección también nos prepara para la madurez, el crecimiento, el avance en los propósitos de Dios, aún en esta vida, ¿no? ¿Por qué? Porque centra nuestra mirada en algo más alto que nosotros, y es la eternidad. Pensar en la resurrección de Cristo nos eleva a vivir una vida espiritual más profunda delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos hace ocuparnos de las cosas de arriba, de las cosas que vale la pena vivir y mirar. Así que Jesús estaba preparando a sus discípulos con este tema porque Él los estaba preparando para la eternidad. En la medida que nos preparemos y pensemos en la resurrección, en esa medida, en esa proporción, nos estamos preparando para la eternidad también. El creyente no va a morir, va a vivir eternamente. Claro, las circunstancias iban a ser difíciles, ¿no? Ellos iban a experimentar confusión, miedo, tristeza, desazón, impotencia, ver cómo la multitud que le buscaba ahora están diciendo que le crucifiquen. Ellos iban a ver cómo ese sinsabor de alguien de ellos que lo va a vender por unas monedas con un beso, ¿no? A pesar de eso, ellos también tenían una conciencia culpable, porque todos saben que lo dejaron solo a Cristo. ¿Y quién iba a restaurar todo esto? ¿Cómo levantás a esta gente que vivió y experimentó todo esto? Fue muy fuerte todo el proceso, el cuadro del juicio de Cristo. Fue muy fuerte toda esa semana. ¿Cómo haces para restaurar a una persona así? Mira, humanamente no hay ninguna terapia. Acá no hay nada posible que un ser humano pueda hacer. Lo único que puede restaurar ese corazón inestable, lo único que puede traer un consuelo real, tiene que estar en algo eterno, y eso es la resurrección. Por eso es que Cristo los está preparando para eso. Hay esperanza. Hay esperanza para aquel que confía en que Cristo ha resucitado de los muertos. Y si no cree en la resurrección, no hay esperanza. Es así de sencillo. La resurrección de Cristo siempre ha traído consuelo al corazón del creyente. Los hermanos de Corintio estaban muy desalentados para cuando Pablo escribe Primera de Corintios. La herejía había entrado, el error, las divisiones. Se había hecho estrago con la fe y muchos estaban desalentados, no querían servir al Señor. Pensaban que ¿para qué voy a hacer esto si al final no, los muertos no resucitan? Y Pablo les va a decir y les va a dar un argumento muy poderoso en cuanto a la resurrección en el capítulo 15 y al final del capítulo da la conclusión. Dice, versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este mismo efecto se debe manifestar en nuestra vida cuando pensamos en la resurrección, hermanos. Cuando sabemos que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que está, que su presencia está, debemos ser conscientes de eso. La predicación de la resurrección, esto alentaba a los discípulos a poner su esperanza en una victoria final. Y así nosotros tenemos que abrazar esta misma esperanza en la victoria final de Cristo. Jesús venció la muerte. No importa que en la parcialidad todo se vea oscuro, difícil, sombrío y aún que dé miedo. Al final podemos decir que Cristo está vivo. ¿Sabes? La resurrección se toma hasta un de los libros más antiguos de la Biblia, que es Job. Job experimentó el dolor de perder a sus 7 hijos en el mismo día, además de todas sus posesiones y una enfermedad que lo estaba matando. Job no sabía muchas cosas, y es cierto, no era un hombre perfecto, ¿no? Tuvo que aprender a través de la prueba y muchas cosas se afirmaron en su vida. Pero él tenía una convicción que le daba esperanza. Él no sabía un montón de cosas, mucho menos por qué le estaba pasando lo que le pasaba. Uno dice, no sé por qué me pasa esto. Pero había una certeza en Job, una sola, pero esta es la esperanza de todas las esperanzas.
Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo sabía de Cristo este hombre? Si todavía no había venido a la tierra. Pero es que el Evangelio siempre fue el Evangelio, ¿no? Y él decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso significa que un día va a estar en la tierra, va a morir y va a resucitar. Todas estas implicaciones. Y después dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él va a ver a Dios. Esta era la esperanza que consolaba el corazón de Job. Y era una esperanza personal porque él va a decir, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón, claro, desfallece dentro de mí. Yo voy a ver a Dios. Eso es lo que decía Job. Así que la resurrección consoló a un hombre en un dolor tan profundo como el que estaba atravesando. Saber de la resurrección también trae consuelo al creyente hoy. Y también lo podemos ver a este mismo principio en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, Pablo va a decir, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren. Con un eufemismo él dice los que duermen para referirse a los que mueren, ¿no? ¿Por qué no quiere que ignoren acerca de este tema de la muerte? Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Su tristeza no tiene que ser como la de alguien que no tiene esperanza. Y va a dar la razón, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! El creyente no va a perder a su ser querido. Se le adelantó, pero un día lo va a ver. Un día lo va a ver cara a cara porque él va a ver a su Señor. Y esto está dicho en un contexto donde la muerte era muy normal, donde los creyentes eran perseguidos y donde ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar? Cristo todavía no ha vuelto y ya murió un hermano de la iglesia, ya murió esta persona. Y ellos estaban muy tristes. ¿Y qué hace Pablo? Trae la resurrección. Pongan su esperanza en lo que Dios va a hacer. Esto ya es seguro. Es como mirar el final de una película que aunque sea muy dramática, sabes que termina bien. Vos ya lo sabés, ya lo conocés. Cristo va a vencer la muerte, ¿no? Pero qué triste para aquellos que atraviesan cualquier situación similar a esta, sin la esperanza de la resurrección para vida eterna. Esto va a ser trágico, porque nunca más van a poder gozar de esa relación. Nunca van a poder experimentar ese consuelo, ¿no? Hermanos amados, tratemos la resurrección con la importancia que Cristo le da a la resurrección, ¿no? ¿Por qué creemos en la resurrección? Bueno, porque fue predicha por Cristo, por los profetas, pero también por la evidencia. Es abrumadora. Hay una vasta cantidad de evidencia en la resurrección de Cristo. Hermanos, el cristianismo, como te decía al principio, es una fe histórica basada en eventos que se llevaron a cabo en un tiempo y en un espacio. Eventos que cualquiera de los que vivió en esa época podían examinarlos y comprobarlos. Todos podían dar testimonio de que esto había ocurrido. Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 3, dice, después de haber padecido, esto es Jesús, después de haber padecido, y ese padecido se refiere al sufrimiento y la muerte, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, muchas pruebas convincentes, ¿no? Dios no estuvo contento con dar unas cuantas pruebas, sino que dio a sus apóstoles muchas pruebas. Muchas pruebas que tenían que persuadirlo de que Jesús estaba vivo. Hay la palabra muchas, es la palabra griega polus, que significa una vasta cantidad, algo fuera de lo común. O sea, excedió lo requerido en cuanto a las pruebas. La resurrección no fue algo tirado de los pelos, como dicen, bueno,
Cristo dijo que iba a resucitar, los profetas también, así que seguramente habrá resucitado. También se dice como que Cristo resucitó. No, 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 no. No, la escritura, ¿te acordás quién era Lucas, no? Lucas era un griego que se dedicó a estudiar profundamente todo concerniente al Evangelio. Y él investigó, y él recopiló toda esta cantidad de información. Y él va a decir que son muchas pruebas persuasivas. Claro, Jesús apareció vivo durante 40 días después de haber muerto, con muchas pruebas indubitables que nadie siquiera puede dudar, eso significa. Y antes de comenzar con la evidencia, quiero darte un argumento lógico, histórico, que va a evidenciar la resurrección. Y quiero que me presten atención, no quiero que se distraigan, no es momento para ir al baño ahora. Así que, por favor, vamos a prestar mucha atención. Y vamos a hacer un ejercicio mental, algo histórico, en cuanto a la historia, para ayudarnos a argumentar mejor la resurrección. Vamos a poner que en un punto en la historia, al cual vamos a denominar A, ese punto en la historia le vamos a denominar A, tenemos testimonios y documentos confiables que aseguran que hubo una persona llamada Jesús de Nazaret, que estuvo en la tierra durante el primer siglo de nuestra era. Ese punto en la historia lo vamos a denominar A. Luego tenemos un punto posterior en la historia, naturalmente, ¿cómo lo vamos a denominar? B, donde los mismos documentos y testimonios afirman que esta persona llamada Jesús de Nazaret murió en una cruz durante el tiempo en que Poncio Pilato reinaba Palestina. No solamente esto, sino que los soldados romanos lo ejecutaron. Ellos dijeron que estaba muerto. Y Pilato lo declaró muerto oficialmente y dio su cuerpo para ser sepultado. El punto B en la historia no solo afirma que Jesús murió, sino que el cuerpo fue bajado de la cruz y fue puesto en una tumba nueva un viernes por la tarde. O sea, tenéis todos los argumentos acá. Así que tenemos el tiempo, el lugar y la razón por la cual fue puesto Cristo en el sepulcro. Pues estaba muerto. Evidentemente estaba muerto. Pero presten atención, porque tenemos otro momento histórico, posterior al punto A y posterior al punto B, al cual vamos a denominar C, en el cual los mismos documentos que afirman el punto A y B, los mismos documentos testifican que este mismo Jesús histórico que había muerto fue reconocido con vida. Así que la misma historia demuestra la resurrección, porque en el punto A atestigua que Jesús está vivo, en el punto B dice que murió, y en el punto C, posterior al punto B, afirma que es hallado con vida, con vida. Cualquier historiador serio, no creyente, que lea la historia de manera objetiva, no puede negar la resurrección de Cristo sin caer en una contradicción de la historicidad. Históricamente Cristo resucitó. Ahí ya tenemos la evidencia. Atestiguan estos documentos, ¿no? Cada uno de estos puntos se puede comprobar y no hay duda de la resurrección de Cristo. Ahora, los opositores al Evangelio no niegan su vida, ¿no? No niegan que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que estuvo vivo en el primer siglo de nuestra era. Tampoco niegan que fue muerto y fue declarado muerto y fue puesto en una tumba. Esos son hechos innegables, pero caen en una contradicción al negar la resurrección, porque ¿de dónde sacaron los dos puntos anteriores? De los mismos documentos que dicen que Jesús resucitó. Así que tienen que tomar todo como verdad o directamente tienen que negar que hubo una persona llamada Jesús de Nazaret en la primera era de nuestra historia o en el primer siglo de nuestra era. O niegan todo o afirman todo, pero no pueden tomar una parte porque no les queda cómodo en su lógica. Esto es la historia, hermanos. Esto es la historia. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a dar algunas evidencias. En primer lugar, la tumba vacía. La tumba vacía. Esto es muy importante porque Jesús
si alguien pudiera encontrar el cuerpo de Jesús en la tumba, ¿resucitó? No. Así que el argumento más fuerte por el que hay que arrancar es demostrar que la tumba estaba vacía. Jesús fue sepultado un viernes por la tarde y el domingo por la mañana la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó acá? Se descuidaron, ¿no? Y se fue. Y entonces resucitó. ¿Quién confirma este hecho? Bueno, María Magdalena fue la primera en visitar la tumba y ella dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que ahí tenemos la primer testigo. Después, las mujeres quienes trajeron las especias. Ellas habían visto al Señor morir en la cruz y vieron cuando le pusieron en el sepulcro. Lo vieron, fueron testigos de ello. Y vueltas se fueron a preparar las especies para el tercer día, ¿no? Y cuando volvieron, la piedra estaba removida y entraron, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Así que estas mujeres, ya no una, sino un grupo de mujeres, afirma que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan también lo afirman. En Juan capítulo 20, versículo 3 al 9, dice que vieron los lienzos y el sudario, pero el cuerpo no estaba allí. Ahora vamos a volver a Pedro y Juan, pero ellos son testigos que afirman que la tumba estaba vacía. El ángel en la tumba, por ejemplo, hay una declaración muy clara del ángel. Él dice, Mateo 28, 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Para el ángel, con que ellos miren el lugar, cuando ellos miraban el lugar, se iban a dar cuenta que Jesús había resucitado. Ahora vamos a ver algunos detalles que estaban en el sepulcro. Pero ahí tenemos 4 testigos, o 4 grupos de testigos, ¿no? Ellos decían que la tumba estaba vacía, pero tenemos un testigo poderoso también. Y son los opositores al Evangelio. Porque nadie de ellos negó que la tumba estaba vacía. Ninguno negó que la tumba estaba vacía. Las acciones de los enemigos comprueban que la tumba estaba vacía. Y eso es tremendo. Mira, Mateo 28. Versículo 4. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea, del miedo del ángel, ¿no? Y versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Le contaron a los principales sacerdotes. Y fíjate, dice, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Fíjate, ¿están negando que la tumba está vacía? No, no están negando que la tumba está vacía. Lo que están haciendo, están pagando para que mientan y digan, la tumba está vacía por esta teoría, porque los discípulos se robaron el cuerpo, pero están confirmando que la tumba está vacía. La tumba estaba vacía. Así que los líderes judíos fueron muy convencidos por el reporte de la guardia. ¿Y qué no hacen los líderes judíos? No hacen ninguna investigación para ver si lo que dijeron los guardas era verdad. No llevan adelante ninguna investigación, sino que le creen porque era muy convincente lo que estos hombres decían. En lugar de eso, le dan mucho dinero para que cuenten una mentira, que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esto es una admisión obvia de que creyeron que la tumba estaba vacía. Vos decís, entonces, ¿por qué no creyeron en Cristo? Por la dureza del corazón. Por más que tengas la evidencia, nadie cree en Cristo como Salvador por la razón. Nadie cree por eso. La razón lo que hace es exponer la necedad del corazón. Pero se tiene que creer en Cristo por fe. Entonces estas personas no tenían fe en Cristo. Y por más que le den toda la evidencia, la iban a tratar de negar. ¿Te acordás? Hasta el sumo sacerdote de Caifás profetizó acerca de que era mejor que uno perezca por todos. O sea, estaban endurecidos, ¿no? Pero bueno, había una teoría que se había
desparramado ahí, entre otras, pero quizá la más fuerte, es que los discípulos robaron el cuerpo del Señor, ¿no? Algunos especulaban que José de Arimatea había quitado el cuerpo, lo cual no se puede afirmar esto, porque tenía que interponerse ante los guardas y la piedra que estaba ahí, y él solo no lo iba a poder hacer. Y otros, la verdad es que a ellos se les escapó este detalle. La teoría más persistente es que los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y eso es lo que la Biblia atestigua, como una teoría que se sostuvo por mucho tiempo, ¿no? Pero hagámosle vamos a ser de detectives acá, vamos a ser forenses. Vamos a hacerle un par de preguntas a esta afirmación de que los guardas se quedaron dormidos y se robaron el cuerpo del Señor. Es muy débil esta teoría. Mirá, ¿cómo supo la guardia que los discípulos se robaron el cuerpo si estaban dormidos? O sea, nos quedamos dormidos y los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Quién da testimonio de que los discípulos fueron? Podía haber sido cualquiera. Así que esta teoría ya empieza contradiciéndose en su premisa, ¿no? No tiene sentido. Además, pensá, decir, no, pero hicieron ruido para correr la piedra, ¿no? Hubiesen despertado a los guardas. Además, tenés que pensar algo. ¿Los discípulos dónde estaban? Los discípulos estaban llenos de terror, miedo, confusión, tristeza, estaban todos encerrados, ¿no? Ellos sabían que Cristo dijo que iba a resucitar, pero no estaban esperando que Él resucite. Así que, ¿qué sentido tenía robar el cuerpo de Cristo? ¿Más tristeza? Vamos a traer el cuerpo acá para seguir tristes. No tenía sentido, ¿no? No tenía sentido tener el cuerpo de alguien que no estoy pensando que va a resucitar. Así que los discípulos no van a ir a robar el cuerpo del Señor. Y un pensamiento final sobre este punto es que los discípulos no podían haber robado el cuerpo, ni aun si hubiesen querido. Porque primero, ¿quiénes eran los discípulos? Eran publicanos, un recaudador de impuestos, pescadores. No eran hombres preparados para pelear. Y ahí tenías dos guardias, podríamos decir marín, ¿no? O sea, eran hombres preparados de la guardia personal de los romanos que lo podían haber matado brutalmente a todos los discípulos en una cuestión de minutos, ¿no? Así que ellos no, los romanos lo hubiesen evitado. Eran hombres entrenados para pelear, ¿no? La tumba estaba vacía y no hay otra alternativa. Jesús tuvo que haber resucitado de entre los muertos. La tumba estaba vacía y eso es un hecho que nadie puede negar en la historia. Y es más, te voy a dar un detalle. Creo que se hizo una película que se encontró la tumba con el cuerpo. Imagínate que para los judíos que odiaban a Cristo en ese momento les pareció absurdo pensar que el cuerpo estaba en la tumba. Si para ellos le pareció absurdo porque era un argumento débil, después de 2000 años, nadie lo puede negar. Nadie puede negar. La tumba estaba vacía. Pero en segundo lugar, ahí tenés, los lienzos estaban sin alterar. Sin alterar. Esto es muy importante, hermanos. Los mismos evangelios que nos dicen que no estaba el cuerpo de Cristo, nos dicen que los lienzos no se habían ido. El evangelio de Juan enfatiza esto, ¿no? Ahí cuando María Magdalena regresa de la tumba, dijo a Pedro que no estaba el cuerpo de Cristo. Entonces él y Juan corren a la tumba para investigar y después de entrar Pedro a la tumba, después entra Juan. Juan llegó antes, pero entró después. Se quedó ahí afuera, entra Pedro y después entra él. Y Juan 28 dice, te lo leo rápidamente, entonces entró también el otro discípulo. Siempre Juan se llamaba a sí mismo como el otro discípulo, o al que Jesús amaba. Dice, el que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Tremendo. Hay algo que vio Juan. Hay algo que vio Juan que hizo que él crea. Y había evidencia ahí para creer. ¿Qué es lo que vio Juan que le causó que creyera? La historia sugiere que fueron los lienzos, pero no solo eso, sino la manera en que estaban dispuestos fue lo que lo convenció. Fíjate el versículo 6, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio Juan?
Bueno, lo mismo que vio Pedro. Y Pedro vio los lienzos puestos allí y el sudario, que estaban sobre la cabeza de Jesús, pero enrollados en un lugar aparte, estaban separados, no estaba todo junto, revuelto. Y volvemos a los ladrones del cuerpo, ¿no? ¿Qué razón hubiera tenido un ladrón de quitarle todos los lienzos a Cristo y llevarse el cuerpo y dejar todo eso ahí? Además de todo el ruido que tenía que hacer para remover la piedra, todo el tiempo que iba a perder para sacarle los lienzos. Y, o sea, me imagino que los guardas estarían muertos porque de otra forma, dormidos, no lo hubiesen podido hacer. Y además estos lienzos eran muy difíciles de quitar, muy complicados. O sea, no se estaba pensando, bueno, si no le queda cómodo al muerto, se lo cambiamos de posición. No, era eso, ya está, quedó ahí. No había otra forma de ponerlo, ¿no? ¿Y cómo se ponía esto? Bueno, los que estudian la cultura judía dicen que usualmente el muerto era enderezado y lavado y era vendado apretadamente. Y préstenme mucha atención a esto, desde las axilas hacia los tobillos, con un lino fino que era como de 30 centímetros y lo iban envolviendo. Y mientras los envolvían, les iban poniendo diferentes ungüentos y especias. A su vez esto servía de preservante, de conservante para el cuerpo, pero también servía como un cemento para que los lienzos queden bien apretados. Y después había un espacio en el cuello que quedaba casi libre y el sudario le agarraba desde la mandíbula hasta la cabeza para que la boca no se le abriera, ¿no? No sé cuáles son los métodos de ahora, pero eran como dos cosas que estaban aparte en el cuerpo, en el mismo cuerpo. Y estaban sin ser alterados. Cuando Juan entra, mira los lienzos y mira el sudario y todo estaba en su orden. Claro, tenemos que pensar en que esto estaba muy apretado y a su vez todo esto, los lienzos más todos los ungüentos pesaban unos 33 kilos. Imagínate la fuerza que esto estaría haciendo. Si el cuerpo hubiese sido desatado, todo esto se hubiese desenrollado y la descripción sería otra. Pero esta no es la descripción. Todo estaba en su justo lugar, pero no estaba el cuerpo. Entonces, al no estar el cuerpo, ¿qué pasó con los lienzos que estaban apretados? Se colapsaron. Quedaron todos en la misma posición, pero todos colapsados ahí y el sudario puesto aparte. Y fíjate que el cuello no fue enredado, desde las axilas para abajo y la cabeza. Están las dos cosas separadas. ¿Cómo pudieron sacar el cuerpo sin mover nada? Solamente que todo colapse en el mismo lugar. ¿Cómo pudieron haber hecho eso? ¿Cómo un ladrón pudo haber hecho eso? No había tiempo. Había una piedra, estaban los guardas. Esto es una locura. Esto es la resurrección de Cristo. Cristo tuvo que haber traspasado los lienzos. ¿Y cómo? Si era un cuerpo, bueno, pero un cuerpo poderoso. Cuando los discípulos estaban atemorizados, una noche Jesús pasa a través de la pared y tenía un cuerpo físico, porque es un cuerpo poderoso. Sé que nunca lo has visto eso, yo tampoco, pero esa es la resurrección de un cuerpo glorificado. Entonces, la única explicación posible para esta evidencia innegable es que Jesucristo resucitó entre los muertos. No hay otra explicación. Y eso es tremendo. Alguien escribe, un autor dice que no habían sido ni doblados ni manipulados por ser humano alguno. Estaban como una crisálida desechada de la cual una mariposa emerge. Así que fíjate la insistencia de los ángeles. Miren dónde fue puesto el Señor. O sea, y esto, según los ángeles, iba a convencer a todos de que Cristo había resucitado. Y si esto ya no te convence, no te convence nada, ¿no? Así que ellos vieron los lienzos y todos pudieron afirmar esto. Si nadie hubiese visto al Cristo resucitado aparecer, con estas evidencias que acabamos de mencionar, nadie podría negar su resurrección. Con la tumba vacía, con los lienzos dispuestos como estaban dispuestos, nadie podría negar la resurrección de Cristo. Ya esto es suficiente. ¿Pero qué dijo Lucas? Con muchas pruebas. Muchas pruebas. Vamos a ver otra más nada más, no se preocupen. Pero hay mucho para ver. La tumba vacía, los lienzos sin alterar, pero el Señor fue visto. Esto es ya está, lo viste. Todo lo otro es un argumento tremendo, pero a su vez también vieron a Cristo. Vieron al Cristo resucitado. Y esta es la evidencia más fuerte
y tampoco se puede negar en la historia. Así que este Dios, dice Lucas, levantó a Cristo el tercer día para que se manifestase. Esa palabra manifestar, que todos lo vean. No es algo que algunos pueden estar privados o que tienen que buscar ahí un misticismo, no, todos lo puedan ver. ¿Y quiénes lo vieron? Bueno, empecemos con los testigos. Los testigos que más vieron a Cristo son los testigos más confiables. Contamos con testigos oculares confiables y esos son los apóstoles. Voy a resumirte todo este argumento. Es hermoso poder verlo todo, pero por amor al tiempo lo vamos a resumir. Si la policía o un juez o no sé quién es que lleva a que se reconozca una persona que murió, ¿a quién busca? ¿A un desconocido? Vamos a llamar a alguien de otro país para que vea cómo se llamó a esta persona. No busca a un desconocido, ¿no? ¿A quién buscaría? A algún familiar, porque lo conoce bien. Así que Cristo, ¿a quién se les presentó con más frecuencia? A los discípulos. Porque ellos podían dar testimonio de si era Cristo o no. Y ellos vieron y dijeron, sí, es Cristo, Él resucitó. Así que los testigos con los que contamos son confiables. Y esto en parte es porque Jesucristo estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino, restaurándoles, pastoreando sus corazones, sus vidas. Y ellos iban a recibir poder, de acuerdo a Hechos 1:8. Cuando Él se iba, iban a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos a todos, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa promesa es para los discípulos, ¿no?, de Cristo, los apóstoles. Y así lo hicieron, llegaron a todos los lados, a todos los lugares, ¿no? Sobre la doctrina apostólica es que se fundamenta la iglesia, así que prefiero que lo vean ellos antes que cualquiera lo vea. Que los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento son los testigos de haber visto a Cristo resucitado, son los más confiables. Así que es totalmente confiable, pero no solamente tenemos eso, sino el número y la naturaleza de sus apariciones. Se apareció muchas veces. Por ejemplo, a María Magdalena, Juan 20:14. A las mujeres que regresaban del sepulcro, Mateo 28:9. A Pedro en Lucas 24:34. A los discípulos camino a Maús, Lucas 24:13. A los 10 apóstoles con Tomás ausente, Lucas 24. A los 11 apóstoles ahora con Tomás presente, Juan 20. A los 7 apóstoles junto al mar de Galilea, Juan 21. A más de 500 hermanos a la vez, 1 Corintios 15. A Jacobo que no creía en él, 1 Corintios 15 también. A los 11 apóstoles en Galilea y cuando los encomienda en la gran comisión. A los apóstoles en la ascensión, Hechos capítulo 1. A Pablo, Hechos capítulo 9. Fíjate todas las apariciones que tuvo Cristo. Vos tenés que negar a todos estos testigos. Ya, me dedico a otra cosa mejor, ¿no? La resurrección de Cristo es verdad. Pero el tiempo y los propósitos de las apariciones, pensamos en el tiempo. Jesús apareció a los apóstoles en un periodo de 40 días. Esto no fue una alucinación, no fue un trance de estos 2 o 3 días. 40 días se apareció a toda esta gente. Y mirá, fue visto a toda hora del día. Fue visto temprano a la mañana junto al mar de Galilea, a mediados de la tarde junto al huerto de José, en la tarde camino a Maús, fue vista en la noche en un cuarto cerrado con los discípulos, a toda hora del día, durante 40 días. Los propósitos, bueno, era convencer a los discípulos que Él estaba vivo, y vaya si lo hizo, ¿no? Y la prueba suprema era que ellos estaban viendo a Cristo. Y tenemos otros propósitos determinados. Cuando Él se presentaba, restauró a Pedro, quitó las dudas de Tomás, consoló a María, enseñó a los discípulos acerca del reino. Así que Él estuvo apareciendo y sus entrevistas no eran, bueno, apareció Cristo, pum, sacar una foto que se va. No. Eran entrevistas prolongadas, charlas largas, se hablaba profundamente acerca del reino. No era algo que alguien podía negar. Así que el Señor fue visto, pero en último lugar, la transformación de la vida de los discípulos. Quizá pudieron vivir vidas transformadas porque fueron alcanzados por la gracia de Dios, ¿no? Por ejemplo, a Tomás, ¿cómo lo puedes convencer si Cristo no resucitó? ¿Sabes lo que dijo Tomás?
Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi dedo en el costado, no creeré. Si yo no lo veo. Eso dijo Tomás. No es que a Tomás no le vengas con cuento. A Tomás mostrarle una evidencia, algo comprobable. Nadie iba a poder convencer a Tomás. Aparte de todo lo que tuvimos que sufrir, ¿me van a venir con un cuento ahora? No, a Tomás hay que convencerlo. Y uno dice, bueno, qué incrédulo que es Tomás. Pero bueno, eso nos da lugar a que podamos tener más evidencia física, ¿no? De la resurrección de Cristo. Él fue convencido. Una semana más tarde estaba Tomás presente y él reconoció, Señor mío y Dios mío. Reconoció su persona física y su deidad al mismo tiempo. Y 3 semanas más tarde, o 7 semanas más tarde, perdón, estaba predicando con denuedo. Fue convencido de que el mismo cuerpo del Señor que había estado clavado en la cruz estaba presente a él, delante de él. Y la evidencia fue más fuerte, ¿no? Jacobo, el medio hermano del Señor. Dice el que escribió Santiago, ¿te acordás? El medio hermano del Señor, hermano del que escribió Judas también. En Juan 7 dice que sus hermanos no creían en él. Es más, sus hermanos que se habían criado con él, la Escritura dice que ellos pensaban que estaba loco. Jesús está fuera de sí. Vení, tu mamá está fuera. Lo iban a buscar a los lugares de reunión porque no creían. Y durante toda su vida Jacobo se mantuvo incrédulo hasta que en 1 Corintios 15 se le presenta el Señor Jesús. Y para Jacobo fue cambiar de la noche al día. Fue un cambio radical. Y se hizo siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo convences a su hermano de sangre que no creía en Cristo? Si no es a través de la resurrección. Pedro que lo negó ahí frente a una criada que lo asustó, lo negó 3 veces. El dolor de Pedro. ¿Cómo se consuela el corazón de un hombre así? Cristo resucitado. La resurrección de Cristo es lo único que puede calmar este corazón, ¿no? Así que Cristo resucitó y ese mismo Pedro que lo había negado y tuvo temor, 7 semanas después les dijo al pueblo sin temor que eran unos asesinos. Y declara confianza en el Cristo que estaba vivo y desde las Escrituras les empieza a argumentar esto. Una predicación tremenda, ¿no? Qué valor y convicción. Y es más, los principales toman a Pedro y a otros discípulos, los golpean, los meten en la cárcel y ellos salen contentos, gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el reino de Dios. ¿Qué hizo que esta gente cambie de tenerle miedo a una criada que solo le hace una pregunta a decir, no me importa lo que vos digas, es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres? Y siguieron predicando. Los metieron preso y seguían predicando. Lo sorprendente de todo es que las autoridades no se dieron cuenta cómo Pedro salió de la cárcel de forma milagrosa, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Los apóstoles fueron cambiados, todos fueron cambiados, absolutamente todos. Mirá, nadie estaría dispuesto a dar su vida por una mentira. Alguien puede hacer muchas cosas por una mentira, pero sabiendo que es una mentira. Y si te dan la opción, bueno, si no te retractás, vas a morir, seguramente todos se retractarían, ¿no? Pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad. Y todos los apóstoles fueron martirizados, todos, absolutamente todos. Y quiero terminar citándote a un autor de un libro, el libro de los mártires, John Fox, y él va a describir en forma breve, te lo voy a leer, a cada uno de los que dieron su vida. Esteban fue el primer mártir, aunque él no era discípulo de Cristo, él creyó en la resurrección y lo explica muy bien en Hechos capítulo 7. Y va a decir así John Fox: Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la crucifixión de nuestro Señor, en la época de la resurrección. ¿Te acordás el Cordero de la Pascua? Cuando estaba en la cruz, Cristo, en ese momento se estaba comiendo la Pascua. Y una Pascua después, Esteban estaba dando su vida.
por este Cristo resucitado. Jacobo, uno de los discípulos, dice, ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, como dice la Biblia, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus líderes. Clemente de Alejandría, que fue un discípulo de los discípulos, nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedir perdón, profesando ser cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Ambos fueron decapitados juntos. Felipe el evangelista nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia, y fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo, el que escribió el Evangelio. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en donde sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad. Jacobo el menor fue escogido para supervisar la iglesia de Jerusalén. Fue autor de la epístola de Santiago. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo. Era como una prensa que iba girando y le abrieron la cabeza con eso. Matías, el sucesor, ¿no?, de Judas, se sabe menos de él que la mayoría de los discípulos, pero fue escogido para llenar esa vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia. Pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen de la cruz de San Andrés, que es así, ¿no?, en lugar de ser como esta cruz. San Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense, o sea, escritor, y bajo cuyo cuidado escribió el Evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida con sus implacables manos. Pedro, entre muchos de los otros santos y el bienaventurado apóstol Pedro, fue condenado a muerte y crucificado. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo él, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera del Señor. Pablo, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo la misma persecución bajo Nerón. Él fue decapitado. Judas, hermano de Jacob, comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa. Bartolomé predicó en varios países, habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India. Lo propagó en aquel país, finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y en la India, donde provocó a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el griego, ¿no?, el evangelista, fue autor del Evangelio que lleva su nombre, viajó por muchos países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, país donde fue crucificado. Juan, el discípulo amado, era el hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado a Éfeso, a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente. Domiciano lo termina desterrando posteriormente a la isla de Pasmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Bernabé era de Chipre, pero de descendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73. A pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre
de los santos. Eso sin contar los 300 años de persecución sangrienta que recibió la iglesia después de que se fundó. Así que, ¿por qué creemos en la resurrección? Bueno, Cristo dijo que iba a resucitar. Los profetas hablaron de eso. Hay evidencia abrumadora. La tumba estaba vacía, los lienzos sin alterar. Jesús resucitado fue vivo. Y por último, lo que le acabo de describir, la transformación de la vida de los discípulos. Todos ellos se llamaron cristianos, creyeron en Cristo, en el Cristo resucitado. ¿Hemos creído en el mismo Cristo resucitado que esta gente? ¿Creímos en el mismo Cristo? A veces cuando veo así, yo digo, parece que yo creí en otros dioses. Parece que mi Dios es más liviano que el Dios de esta gente, ¿no? Si creemos en el mismo Cristo resucitado que esta gente, ¿vamos a seguir con una vida superficial, sin compromiso, sin esfuerzo, sin entregarlo todo por el Evangelio? ¿Y aún así nos vamos a seguir llamando cristianos? Al igual que esta gente. Hay dos alternativas, hermanos. O cambiamos nuestra vida y nos manifestamos como que Cristo está vivo, comprometidos con el Evangelio, o nos cambiamos el nombre. Pero no podemos vivir una mentira. O nos dedicamos a otra cosa, o somos cristianos como realmente debemos ser cristianos, no de manera sacrificial. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias por el Cristo vivo, resucitado, a quien servimos, Señor. Queremos vivir vidas dignas del Evangelio que nos ha rescatado del infierno, Señor. No queremos vivir vidas superficiales, egoístas. No queremos vivir vidas centradas solamente en lo que nos gusta, lo que queremos, lo que pensamos que nos puede hacer bien, sino vivir vidas basadas en la verdad, Señor. Creemos en la resurrección porque no se puede negar esto, Señor. Y gracias, Señor, porque esto tiene tantas implicaciones prácticas para nuestra vida, Señor. Nos consuela, nos hace pensar en lo eterno, nos afirma en cuanto a nuestra identidad de cristianos. Y, Señor, nos da la victoria sobre el pecado, Señor. Gracias, Señor, por la muerte y por la resurrección. Gracias, Padre, porque el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que hoy nosotros tenemos para caminar nuestra vida cristiana, como lo afirma Efesios, Señor. Te alabamos por eso, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Pedimos que tu palabra siga afectando nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.